Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y creo que es interesante poder ver la iglesia de Hechos y qué ocurrió en la vida de los primeros discípulos y por ende también en los apóstoles. Y en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, vamos a leer una situación muy curiosa que acontece. ¿Lo tienes? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, mira lo que dice, ¿qué hubo? Murmuración de los griegos. Los griegos, cuando se refiere a los griegos, eran judíos que estaban metidos en la cultura de los griegos, ¿vale? Helenizados se dice también. Pero eran judíos que habían también creído. Contra los hebreos también obviamente judíos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y dice algunas características, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y mira lo que dice el versículo 5, dice, agradó la propuesta ¿a quiénes? A toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y dice el versículo 7, mira qué bonito, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Fíjate, hasta los mismos sacerdotes se convirtieron al Señor. Este momento viene posterior a unos momentos que son clave en la vida de los discípulos. Recordarás Hechos capítulo 1, rápidamente te digo, dice la palabra que el Señor murió, pero resucitó, estuvo con ellos y dice que luego ascendió a los cielos. Y cuando asciende, Él les da, el ángel le da la promesa de que aquel mismo que han visto que se ha ido, también un día volverá, ¿no? Que esperen la promesa del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Después dice que en Hechos 2, dice que viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, dice que 3.000 personas se convierten. Hechos capítulo 3 nos dice que Pedro y Juan suben al templo y entonces hay un cojo de nacimiento, ponen sus manos, es sanado y se lía una revuelta, de tal forma que son encarcelados y dice la palabra que, bueno, ellos van después de que son amenazados y encarcelados, dice que oran al Señor, capítulo que compartí en el Congreso, y oraron, Señor, extiende tus manos, ¿no? Mira las amenazas, y nos encontramos después del capítulo 5, donde ocurre la historia de Ananías y Zafira, y ahora ocurre otro problema. La iglesia está creciendo, la iglesia está avanzando, pero escucha esto, siendo la iglesia de los primeros discípulos, una iglesia que es, en cierto sentido, el modelo que nosotros como iglesia tenemos que ver, fíjate cómo no es inevitable que ocurran circunstancias y problemas. Primero tiene el capítulo 5, Ananías y Zafira, y ahora te encuentras con otra situación. Nosotros no somos la iglesia de hecho, literalmente, con la gente que tenían, con la predicación que tenían, pero sí que anhelamos y aspiramos poder llegar a ser como Hechos, ¿o no? Yo anhelo, yo veo la iglesia de Hechos y digo, Señor, a mí me encantaría que un día Juan llegase y dijese, pastor, vamos a invitar a unas personas a la iglesia. Y yo digo, vale, está bien, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que son 3.000. Y a la siguiente semana llegue Alonso y diga que son 5.000. Pues eso sería una bendición, una alegría. Y nosotros no estamos en ese punto. Oramos, deseamos, pero sí que es verdad que podemos aprender de los principios que esta iglesia estableció ante ciertas circunstancias, que nos ayudan a nosotros para, digamos, seguir avanzando. Porque mira, algo muy importante es que vemos en la Escritura, Dios quiere alcanzar la vida de las personas. Dios quiere salvar almas. Jesús está muy claro en su mensaje, ¿no? Dice que Él vino a salvar lo que se había perdido.
Y en este sentido la iglesia colabora en esa misión. Pero también quiero decirte una cosa, si Dios empieza a obrar y la iglesia no está preparada para sostener lo que Dios está haciendo, se puede desperdiciar. En estos días también hemos hablado de eso. Por eso la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que saber cómo gestionar, cómo hacer, cómo aplicar principios para que la obra del Evangelio siga avanzando. Si tú miras el capítulo 1, el versículo 1 que hemos leído, había problema. Pero en el versículo 7 nos dice algo muy bonito y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Esa circunstancia que ocurrió en ese momento no frenó el avance y la obra del Evangelio en medio del pueblo. Muchas veces, y esto es triste, pero hay que decirlo, hay circunstancias que frenan lo que Dios quiere hacer en medio del pueblo. Recordarás también con Zorobabel, hace un tiempo lo compartimos, que dice que fueron amedrentados y entonces dice esa frase tan fuerte, cesó la obra. El domingo también se compartió esto, cesó la obra del Señor. Por eso nosotros tenemos que ver la palabra y ver esos principios y ver qué podemos sacar de esto para aplicarlo. Por eso quiero decirte que en esta mañana lo que voy a compartir no es por alguien específico, no es por situaciones específicas, es porque queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando y nos vamos inevitablemente a encontrar con circunstancias que tenemos que saber hacerles frente. ¿Me sigue hasta aquí? Es sencillo. Ahora, fíjate que el versículo 1 nos dice que la iglesia está creciendo y entonces hay una pelea, una pequeña disensión, desacuerdo entre dos grupos, los griegos, dice ahí, y los hebreos, ¿no? Cristianos se han convertido a Cristo, pero son también, digamos, de dos familias, dos, no sé si llamarlo cultura, en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Recordarás que dice que la Biblia que todo lo tenían en común, todas las cosas las tenían en común. Cuando la Biblia dice eso de los discípulos, no se refiere solamente a que los domingos se juntaban, no, estaban siempre juntos. El partimiento del pan, dice que vendían las casas, lo ponían todo en común. Y entonces también había un reparto de pan, un reparto de alimentos. ¿Qué ocurre en este momento? Lo que ocurre es que, según dicen algunos, hay algunas viudas que están siendo favorecidas y otras están siendo desatendidas. Pero lo curioso de esto, que aquí viene la circunstancia, es la respuesta, lo que ocurre con el pueblo. Dice la palabra que el pueblo empezó ¿a qué? A murmurar. ¿Alguien sabe lo que es la murmuración? ¿Alguien ha practicado la murmuración? A ver, levanta tu mano si tú has practicado la murmuración. Esto, hermano, aunque nos suena gracioso, la murmuración, la Biblia habla también y lo manifiesta como un pecado también. Y podemos caer en el error de murmurar. Cuando yo empecé a pastorear, una de las cosas, claro, yo sé, imagínate, me llegaba un joven, me decía, tengo este problema, pues tú lo atajas de frente, dice, ok, esta es la situación, vamos por aquí, ¿no? Pero yo me di cuenta, y es en un momento determinado, yo no sé si llegué a colapsar, pero me afectó gravemente la murmuración. Porque yo ya no sabía ni de dónde venía, ni de quién lo había dicho, ni qué pasaba, ni qué no pasaba. Y empezaba la gente, no, es que la gente, es que aquí, es que allá, murmurar. Y la murmuración bíblicamente tiene que ver con una queja constante e insatisfacción que produce alguien por causa de un descontentamiento en su vida, en su contexto, un descontentamiento. La iglesia, hermano, no sé si eres consciente de esto, pero la iglesia no es perfecta. Esta iglesia no es perfecta, pero te aseguro que no hay ninguna iglesia perfecta. Si tú ves en YouTube iglesias muy bonitas, muy bien hechas, no son perfectas. Y esta semana escuchaba a uno que decía, si encuentras una iglesia perfecta, dice, no vayas, porque la vas a fastidiar. Dice, la vas a dañar, porque somos imperfectos.
somos imperfectos. La iglesia que estamos viendo aquí, que es una iglesia modelo, es una iglesia imperfecta. Es una iglesia que tiene gente como Ananías y Zafira. Es una iglesia que tiene gente que, fíjate, murmura, se queja, porque algo no les cuadra, porque están descontentos. Y yo quiero decirte esto, la murmuración es un pecado que daña la vida de la iglesia, y no solamente del que habla, sino del que también participa escuchando. Y muchas veces adornamos, por eso digo, esto no lo tomes como algo personal a nadie, ¿eh? Adornamos la murmuración, pero en el fondo la murmuración viene a dañar y a provocar una situación que afecte al cuerpo de Cristo. ¿Significa que no puedo hablar de la iglesia? No, no estamos diciendo eso. Porque tú puedes tener una queja, tú puedes tener un malestar y tú puedes saber cómo gestionar eso, cómo llevarlo, ¿para qué? Para que se solucione. Ahora, si yo, por ejemplo, llego a Jonathan y le digo, mira, Jonathan, es que esto y esto de la iglesia, y Jonathan me invita a que pueda hablar con el equipo, con el consejo, con los pastores, y yo digo, yo ahí no, yo prefiero, ahí entonces tengo que cuidar y medir lo que yo estoy diciendo. Porque a lo mejor mi idea no es entrar en un momento de corrección, de ayuda, sino todo lo contrario. Puedo dañar al cuerpo de Cristo. La murmuración, la murmuración viene para romper la unidad del cuerpo de Cristo y nosotros estamos llamados a cuidarlo. La murmuración nos hace olvidar, fíjate, que también nosotros somos débiles. La murmuración detiene la obra de Dios. La murmuración refleja en la carne la inmadurez. Quiero que me pongas, por favor, Éxodo capítulo 18, versículo 17. Pero hay una situación aquí muy curiosa y es, bueno, ocurre varias veces, pero aquí hay un caso que es el caso de Coré. Éxodo 18, 17. No, perdón, ese no es. Bueno, es que tengo el texto ahí mal, es de otra parte. Pero el texto, la Biblia nos dice que Coré, por ejemplo, empezó y también dice que la hermana de Moisés también empezó a murmurar y por eso también le vino lepra. Hay varios casos en la Biblia donde aparece esta palabra, la murmuración. Y el daño que eso produjo no solamente sobre la iglesia o sobre el pueblo, sino sobre sus propias vidas. Ahora, esta murmuración, esta queja, viene por una situación que puede ser que sea real o no, no era real o era la interpretación que ellos hacían, pero tenía que ver con la desatención. Ellos dicen que la iglesia en ese momento no estaba atendiendo a las viudas. Y fíjate, esto no tiene nada que ver con algo que sea como espiritual, por decirlo así. Era una cuestión de la logística de la iglesia. Era una cuestión de cómo se trabajaba dentro de la iglesia. Y esto puede pasar, hermano. A veces en la iglesia no todo lo que hacemos es perfecto, sino que pueden haber cosas que a lo mejor pueden ser, como decimos, espirituales o pueden ser también naturales y podemos fallar en esas cosas. Y esta familia, esta gente se da cuenta de la situación y entonces dice la Biblia que ellos en ese momento llevan ese tema a los apóstoles. Ven la situación y lo llevan a los apóstoles. Ahora, fíjate que cuando ellos llegan a los apóstoles, dice que los apóstoles entonces dan una dirección, ahora hablaré de esto, una indicación. Pero el versículo 5 me gusta porque dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Es decir, empezó a haber cierta murmuración, se gestionó bien, se habló con los apóstoles y a partir de ese momento la Biblia no nos dice que vuelva a haber esa murmuración. Qué bueno es cuando un problema, cuando una circunstancia se ataja de una forma sabia, de una forma correcta. Aunque a veces incluso podamos, fíjate, hasta tener esos mm, como toques de pecar, ¿no? De querer murmurar, de a lo mejor haber murmurado incluso. Pero qué bueno es cuando se encaminan las cosas. A veces ante los problemas, no sé si personales también, pero muchas veces lo que queremos es evadir los problemas, huir de los problemas. Y aquí tú ves una iglesia que dice, ok, ¿cuál es el problema? Vamos a afrontar el problema, vamos a corregir el problema que hay.
Y me encanta el versículo 5 porque dice que la propuesta agradó a todos. No solamente agradó a uno, no solamente agradó a alguno, no, a todos, todos estaban de acuerdo. Y cesó el problema que había, pero también cesó la murmuración. ¿Sabes de qué me habla de esto? Y es lo que quiero llevarte a que podamos entender hoy. Me habla de cómo la iglesia tiene que vivir, de algunos principios que la iglesia tiene que tener presentes para que podamos seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y lo primero que quiero decirte, te voy a destacar 5 cosas de la vida de la iglesia que tú y yo tenemos que aplicar. Pero lo primero que yo veo en esta historia que está presente es el amor a la iglesia. El amor a la iglesia. Es decir, ellos en todo momento la iglesia intenta buscar la unidad. Me encanta esa frase que dice en Hechos que eran de un solo corazón, de un mismo sentir, que nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que lo daban en común. Oye, esta gente amaba a la iglesia. Esta gente se amaban los unos a los otros. Esta gente tenía un vínculo de unidad tan hermoso. Y esto es algo, hermano, que tenemos que recordar. Jesús dijo estas palabras: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El amor que tú tienes a tu hermano, escucha esto, el amor que tú tienes a tu hermana, el amor que nos tenemos como iglesia, es un testimonio vivo para la gente de fuera. Ahora, para amar la iglesia, tenemos que empezar también por entender este punto, y es el sentido de pertenencia. Porque si yo digo la iglesia, es muy diferente a cuando digo mi iglesia. Cuando yo digo mi iglesia, me estoy identificando, me estoy involucrando, estoy diciendo yo soy parte de la iglesia. Y esto tiene que ver con un sentido de pertenencia. Ahora, no me contestes, pero tú cuando hablas de, vamos a decir en este caso, y no porque seamos mayor ni nada de eso, ¿vale? Entiéndeme, porque estás aquí. Comunidad Amor Cristiano, nosotros decimos mi iglesia o decimos la iglesia. Es muy importante que tengamos ese sentido de pertenencia. En Mateo capítulo 16, 18, Jesús dice, mi iglesia. Él dice, es mía. Yo me involucro con ella. Es mi novia, ¿no? Ahí lo dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice la iglesia, dice mi iglesia. Y cuando habla de mi iglesia es porque hay un sentido de pertenencia, porque hay un amor profundo hacia la iglesia. Ahora, si tú y yo queremos que el desarrollo de la iglesia, que la iglesia siga avanzando, que la obra del evangelio siga avanzando, tenemos que entender esta parte también, un sentido de pertenencia, mi iglesia. Y esto no tiene que ver con que sea mayor o, como digo, perfecta. No. Se trata de sentirme parte de lo que está ocurriendo. Porque esta sociedad nos invita mucho a que tú mires por tu vida, a que tú tires por tu camino. Pero el sentido de pertenencia me hace entender que yo tengo que estar ahí, en las buenas y en las malas. Pase o no pase, ocurra o no ocurra, sentido de pertenencia. La segunda cosa que yo veo en esta cuestión de la vida de la iglesia, de lo que la iglesia hace, es que se alinea con una visión. Fíjate que dice que los apóstoles en ese momento tenían claro cuál era la visión. Ellos dijeron estas palabras: no es justo que nosotros nos dediquemos, que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y dan una dirección, dan una visión. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo. Hermano, es muy importante que nosotros, si entendemos que tenemos ese sentido de pertenencia, que amamos la iglesia, nos alineemos con la visión y el corazón de lo que Dios quiere hacer en este tiempo para esta iglesia local. Aquí no se trata, y yo quiero ser honesto en esto, no se trata de que nosotros como pastores decimos algo y es lo que se hace. No, porque yo sé que aquí hay gente que son mejores que nosotros en muchas cosas. Y a lo mejor tienen más estudio incluso, yo qué sé. Y nosotros no somos los máximos, pero sí entendemos y sí nos tomamos el tiempo, primero por la responsabilidad que Dios ha puesto
de buscar una dirección, una visión sobre la cual la iglesia pueda caminar. ¿Me sigue hasta aquí? Algo que el Señor nos habló hace poco también, hace un tiempo, es poder hacer este culto que empezamos a hacer el año pasado, culto de visión. Porque lo que queremos es que la iglesia entienda que esto no es una cosa particular nuestra, sino que es algo de todos y que todos podamos caminar en esa visión. ¿Recordáis cuál es la palabra pastoral, la visión que marcamos para este año? ¿Alguien la recuerda? Gracias. Ser luz. Ser luz. Recordáis esa palabra, ¿no? Algunos, ¿no? Parece que fue hace 30 años, ¿verdad? Ser luz. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón? No solamente, como he dicho al principio, quedarnos hacia adentro, sino extendernos hacia afuera. Por eso, hermano, escucha esto que te voy a decir. Tú y yo tenemos que entender, tenemos que saber que la visión que Dios nos está marcando para este tiempo es poder alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Y algo que pesa en nuestros corazones es ver pueblos que no tienen una iglesia evangélica. Por eso Dios ha permitido que ahora en este tiempo estemos trabajando en Moriles. Hermano, en Moriles no hay iglesia. Estamos haciendo historia. Y no para alabarnos, sino porque decir, Señor, queremos llegar allí. Por eso estamos planteando un culto de avivamiento el día 24, porque lo que queremos también como iglesia es sumarnos a lo que ya algunas personas están haciendo allí. Queremos impactar, queremos seguir orando, queremos seguir siendo luz ahí. Pero también nos estamos extendiendo a Baena. También nos queremos extender a Benamejí en junio. También nos estamos extendiendo a Rute. Pero es muy importante que si yo amo la iglesia y yo tengo ese sentido de pertenencia, yo entonces también trabaje por esa visión. Y no te estoy diciendo que sea la mejor visión, ni te estoy diciendo que sea la única visión, pero sí entendemos que es lo que Dios nos está marcando para este tiempo, para la iglesia, para la vida de la iglesia. Ahora, fíjate que el versículo 5 me encanta porque te lo vuelvo a destacar. Agradó la propuesta a toda la multitud. No hubo uno que dijo, pues a mí no me parece justo. No hubo otro que dijo, pues yo creo que deberíamos hacer. No, no, dice que agradó. A lo mejor, como te digo, podrían haber más propuestas, pero la propuesta que se propuso agradó a la multitud. ¿Sabes por qué? Porque hay un sentido de pertenencia, porque hay un decir, vale, vamos a alinearnos todos en la misma dirección. Cuando hay una visión por aquí y cuando hay una visión por allá, ¿sabes lo que es eso? Dos visiones, división. Y la división, hermano, escucha, siempre trae dolor. Siempre trae dolor. Porque estamos tirando unos para un lado y otros para otro lado. Y el que está tirando para allá dice, ¿por qué aquellos no tiran para acá? Y los que están tirando para acá dicen, ¿por qué aquellos no tiran para allá? Por eso, aunque nos cueste o aunque a veces pese, tenemos que entender que Dios es un Dios también de, 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 de poder, de unidad, de trabajar todos a una. Por eso Jesús les dice, id y haced discípulos. Hay una misión, hay una visión marcada. Y como iglesia también tenemos que entender esto. Dios nos llama a enfocarnos en una misma dirección. Cuando nosotros tenemos ese amor por la iglesia, ese sentido de pertenencia, nos alineamos con esa visión. Algo importante es que hay un sentido también muy bonito de familia. Muchas veces no, aquí no, yo sé que aquí no, pero en otros lugares hay gente que dice, yo no encajo en mi iglesia. Y seguramente sea por esto, porque o no hay un sentido de pertenencia o no la persona no se ha puesto a disposición de alinearse con esa visión que la iglesia está trabajando. Entonces, al final lo que ocurre es que hay esa división. Y mira, algo que quiero decirte algo más en relación a esto, una tercera cosa, es que la iglesia debe velar por la propia iglesia. La iglesia debe velar por la propia iglesia. Fíjate que no fueron los apóstoles los que se pusieron a elegir a estos 7, que algunos llaman diáconos.
¿Quién fue quien eligió a esos 7? ¿Quién fue? Ellos mismos, la propia iglesia. Los apóstoles le marcaron la visión, pero fueron ellos los que trabajaron, velaron, cuidaron, se esforzaron para levantar a ese pueblo, a ese grupo. La iglesia, hermanos, debe velar por la propia iglesia. ¿Y qué quiero decirte con esto? Mira, aquí el problema viene porque hay unas viudas que están desatendidas y entonces gestionan toda una logística, generan un nuevo ministerio para atender a una necesidad. ¿Para qué? Para cuidar a la iglesia. Muchas veces nosotros, cuando estamos en la iglesia, como somos parte, sentimos o pensamos que todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia lo tienen que hacer X personas. No, pues esto lo tiene que hacer el pastor, esto lo tiene que hacer los ancianos, esto lo tiene que hacer los responsables, pero a mí eso no me incumbe. Y como te he dicho ahora, la iglesia debe velar por la propia iglesia. La iglesia tiene que cuidarse los unos a los otros. La iglesia tiene que animarse los unos a los otros. La iglesia tiene que velar, tiene que estar pendiente de cada uno de los que somos parte de la iglesia. Aquí se encuentran una situación, un problema, y ellos mismos son los que trabajan para arreglar el problema. Pero mira, qué importante es que entendamos esto, que hay responsabilidad que nos toca a nosotros. A mí me encanta cuando alguien, por ejemplo, me dice, estuve, yo qué sé, estuve mal, estuve enfermo, pero doy gloria a Dios porque Alonso, mi hermano Alonso, me escribió o me llamó, o doy gloria a Dios porque mi hermana me llamó o estuvo pendiente. A mí eso me alegra muchísimo. Porque yo entiendo que yo, como pastor, no puedo llegar a todos los lugares, no puedo llegar a toda la familia, pero sí la iglesia puede suplir, sí la iglesia puede ver la necesidad. Hay una viuda que está pasándolo mal, tenemos que hacer algo. Y hay una frase que yo le he dicho a muchos aquí, que la saben, y es que cuando tenemos una visión, cuando tenemos algo, tenemos que también trabajarlo. No podemos esperar que otros lo hagan. Se cuidaban, estructuraron para que, levantaron personas para que la iglesia pudiera tener esa paz, esa armonía, esa tranquilidad. Y por eso, hermanos, nosotros necesitamos entender que no podemos caminar como llaneros solitarios. Dios no diseñó la iglesia para que tú y yo caminemos como llaneros solitarios. Dios quiere que entendamos que somos un cuerpo, una familia, que somos uno en Él. Y que no es una cuestión de estar, yo qué sé, por ejemplo, tener un su un supervisor ni nada de eso. Se trata de que entendamos que nos podemos alentar, nos podemos cuidar unos a otros. Que en este sentido nosotros tenemos gente que nos acompaña en el camino. Pero para eso no es solamente que la iglesia, que yo ayude a la gente, que está muy bien, sino que también yo me deje ayudar. Porque yo también necesito gente que me ayude. Yo también necesito gente que me cuide. Hay personas que piensan que ellos tienen que ayudar a todo el mundo, pero que a ellos no les puede ayudar nadie. Y eso es un error. En la vida de iglesia tenemos que entender esto. Igual que yo bendigo, ayudo a otros, yo también necesito. Y a lo mejor no estás pasando por la peor circunstancia de tu vida, pero necesitas gente que te acompañe en el camino. Porque Dios no llamó a llanero solitario. Dios no te llamó a ti para que tú fueses solo por tu vida. No, Dios te llamó a ser familia, a ser iglesia. A que tú y yo podamos entender que Dios nos llama a velar los unos de los otros. Primera de Corintios 14:12. Si me lo puedes poner, por favor. El apóstol Pablo dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones que tú has recibido, los dones que Dios te ha dado. Esta mañana estábamos escuchando un testimonio de alguien que recibió ese bautismo del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros recibimos es para la edificación de la iglesia, es para la edificación del cuerpo.
Lo que tú has recibido en este congreso no es para ti, no es para que te diga, ay, qué bien me siento ahora. Es para dar, para edificar, para bendecir a otro. Y la iglesia, hermano, es muy importante que entendamos ese amor por la iglesia, ese sentido de pertenencia, ese caminar todos en la misma visión, ese cuidarnos los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros oramos, y no está mal, ¿eh? Yo oro también esto, que el Señor añada aún más personas. ¿Cuántos quieren que yo añada aún más personas? Nosotros tenemos que estar preparados para cuidar a esas personas. Nosotros tenemos que estar preparados para velar por esas personas, para acompañar a esas personas. Pero si no tenemos esto claro, lo que vamos a hacer es que vamos a ser un estorbo en la obra del Señor. Por eso, ante una circunstancia que ellos están viviendo, los apóstoles no se meten, les dicen, averiguadlo vosotros, iglesia. Y entonces la iglesia se une y levanta personas que tienen una serie de características. Y esto me parece hermoso, porque, hermanos, la iglesia necesita personas con estas características. No 7, ¿eh? Necesitamos muchos más. Y me encantan las características que tienen. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Yo te digo a ti una cosa, y esto tómalo, ¿ves? Recíbelo. Si nosotros nos esforzamos, cada uno de nosotros, y nos esforzamos no solo hacia mí, sino hacia mi hermano, para que cada uno de los que estamos aquí seamos personas de buen testimonio, seamos personas llenas del Espíritu Santo y seamos personas llenas de sabiduría, yo te digo a ti que la iglesia no la para nadie. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Porque eso son características que no son características que tú tengas que, como un talento. No es un talento, es algo que Dios te da. Dios te da la sabiduría. Tú puedes decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Tú puedes conocer más la palabra, guiarte por la palabra y entonces caminar una vida que glorifique a Dios. Porque el buen testimonio, eso es una cosa que te toca a ti y me toca a mí, ¿eh? ¿Cómo es tu testimonio? Hago aquí un paréntesis. ¿Cómo es tu testimonio? Creo que una vez lo compartí. Y te lo voy a compartir algo que me dio tristeza. Yo una vez fui al hospital a visitar a una persona y la persona que tenía al lado conocía personas de la iglesia. Estoy hablando de tiempos lejos. Y la persona, y entonces, claro, digamos, la persona que yo fui a visitar le estaba testificando y le dijo, este es mi pastor, tal y cual. Y la otra persona dijo, ¿tú conoces a tal? Y yo dije, depende. Y dije, sí. Ah, pues porque esa persona, y empezó, pam, pam, esto, no", y yo tuve que decir, fíjate con tristeza lo tuve que decir, digo, perdona, pero esa persona asiste a la iglesia, pero no es parte de la vida de la iglesia. Porque si hay un mal testimonio de una persona, eso nos afecta a todos. Y qué triste es cuando dicen, es que los cristianos de la calle San Marcos, eso es tristísimo, porque ahí entramos todos, hasta Yuli que tiene cara de buena, ahí entramos todos, no se salva ni uno. Por eso son características que la iglesia debe de tener y debe de buscar. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Sabiduría no es, y no voy a entrar tampoco a esto, pero no es el conocimiento, no es saber, es saber aplicar ese conocimiento. Es tener la gracia para saber discernir, para saber gestionar situaciones que se presenten. Necesitamos una iglesia así. Y esto va a derivar en una iglesia que también sirve, que es ya con lo que voy a ir cerrando, sirve los unos a los otros. Hay una frase muy bonita que a lo mejor alguno la ha escuchado, o muy dura según se mire. Los que son viejitos como yo la conocen, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y ahí hace una relación del servicio y la vida. Servir es vivir. Y estamos llamados a servir. Ahora, eso no significa que tengo que estar en la alabanza, eso no significa que tengo que estar predicando. Si Dios te llama a eso, gloria a Dios. Pero Dios ha puesto dones en ti que a lo mejor otro no tiene para la edificación del pueblo, de la iglesia. Aquí de repente aparece un ministerio que no estaba. Servir las mesas. La logística, organización. ¿Cuántos son buenos en la organización? Aquí hay gente muy buena. Yo soy un poco desastre. A mí me da una tarta y dice, repártela entre 8. Y te aseguro que al séptimo o octavo no le llega tarta. Pues soy un poco desastre para esas cosas.
Pero hay gente, oye, que tiene una sabiduría, una capacidad. Yo en este congreso he visto gente que digo, qué buenos son en cosas que a lo mejor yo soy un desastre. Y luego otra cosa que quiero decir es que me he sorprendido de personas que no sabía que tenían esos dones y lo han hecho fantásticamente en el congreso, sirviendo con una excelencia que yo me he quedado sorprendido. Digo, esto hay que ficharlo ya. Porque servir es vivir. Mira, el ser humano, por naturaleza, tiene esta cuestión metida en el ADN. Cuando ocurrió la catástrofe de la Dana, todos sabemos de eso, ¿no? ¿Cuánta gente fue allí a ayudar? Y hay muchos que compartían estos testimonios. Tuvimos que dormir en el suelo, llevábamos 5 días sin ducharnos, no comíamos apenas nada, pero te dicen, pero había una satisfacción porque estábamos ayudando a personas, estábamos sirviendo. Servir es vida. Cuando tú ayudas a otro, cuando tú pones tu vida al servicio de Dios, eso te da vida, te da gozo. Si esta gente que no conocen al Señor lo hace, ¿cuánto más los cristianos? Primero, por amor a Dios, pero el amor a Dios nos lleva también al amor al prójimo. Servir es vivir. Y deseamos una iglesia, cada uno de nosotros, que podamos servir. Me ha encantado este año también, por ejemplo, hay ministerios que no teníamos hace 2 años y se han abierto porque ha habido personas que han dicho, yo soy bueno en esto y quiero servir en esto. Y obviamente no todo tiene que ver con la logística del domingo. Hay muchas más cosas. Pero estamos llamados a ser una iglesia que sirva. Aquí se levantaron personas que dijeron, ok, con el aval de la iglesia, nosotros vamos a servir. Y termino con esto. Versículo 7. Después de toda esta cuestión, después de todos estos ajustes de la iglesia, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cuánto? Grandemente. La obra no paró. ¿Sabes por qué? Porque Dios había puesto una responsabilidad, un ministerio, un llamado en gente, como se decía el viernes y como se decía el otro día en el Congreso, confiable. Gente madura, gente responsable. Pudieron tener algún ay, que murmurar, vale, pero se encauzó, se encaminó y lo llevaron a buen puerto. Y siguieron haciendo más de lo que habían hecho hasta ese momento. Por eso, hermano, el siguiente paso al que Dios nos llama es poder trabajar en unidad, poder amarnos, poder trabajar en una visión, poder caminar cuidándonos los unos a los otros, poder servir, poder ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Esta palabra que te comparto hoy quizás no es la palabra para que grites y saltes, es la palabra para que digamos, vamos a caminar por aquí, porque lo necesitamos. Y yo estoy seguro que el crecimiento va a seguir y Dios va a seguir cosas. Y hay testimonios que estamos escuchando. Ayer escuché un testimonio impresionante de algo que tiene que ver con Lucena. Pero tenemos que estar preparados. Porque si nos llegan 30 personas nuevas y no las atendemos, y no las pastoreamos, y no las cuidamos, entonces no vamos a hacer la misión que Dios nos llamó a hacer. Habían viudas desatendidas, pero el pueblo se movió. La iglesia se movió. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados.